Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Health Café, este espacio en el que Fer y yo nos tomamos un café con todos ustedes para platicar de la salud, tratando de mantener la conversación de la salud en un lugar prioritario, importante, en el spotlight de nuestras conversaciones diarias. En los tópicos que realmente nos pueden ayudar a tomar decisiones y a empujar como sociedad el cambio que la salud requiere hoy. Fer, y uno de los protagonistas más relevantes del sistema de salud son sin duda los médicos, ¿no? Ustedes, su formación, sus condiciones laborales son primordiales para contar con un buen sistema, y por eso hoy vamos a dedicar este episodio de Health Café a hablar de la formación de los médicos. Es bien importante porque el problema radica en cómo es la visión de la salud, ¿no? En México y en el mundo en general, pero en México en particular, la visión de la salud es hacia la curación. Y eso es muy caro. Lo hemos dicho en muchos foros, que atender el final de la enfermedad es sumamente caro en términos del paciente, que ya tiene su problema, pero en términos del costo en el sistema, sea público o sea privado. Y aquí el rol del médico, particularmente del médico general, es sumamente importante. Bueno, pero aprovechando que estamos en un contexto de video podcast de expansión, ¿no? Yo te quiero dar algunos números que sé que tú también conoces, pero para todos los que nos están viendo o escuchando. A ver, en 2018 teníamos 133,000 estudiantes de medicina. 133,000 estudiantes de medicina de una formación que no sé si compartes conmigo la percepción, pero difícilmente estandarizable, ¿no? Hay médicos con altos estándares de formación y otros que egresan de escuelas en los que nos quedan a deber. Y nos quedan a deber tanto que cada año egresan más de 17,000 doctores, aplican 49,000 al ENAR y solamente hay alrededor de 17,000, 18,000 plazas. Sí, eso quiere decir que alrededor del 60 y tantos % de estos médicos generales, pasantes de la carrera de medicina que aplican al ENAR, se quedan sin un plan de vida y carrera. Y estos 31,000 médicos anualmente tienen que competir en un mercado de más de 200,000 médicos generales en todo el país. Y esto es un problema bien serio, porque como no hay un plan de vida y carrera para ellos, terminan en una esquina, terminan atendiendo un taxi, o sea, y eso es muy dramático. O terminan ejerciendo medicina, ¿no? Medicina general, sin los medios para la actualización necesaria, lo que pone en riesgo también la atención de los pacientes. Pero a ver, Fer, tú eres médico que estudió en una universidad pública, así es, pero que luego hizo una especialidad en medicina interna y luego hizo una especialidad en medicina en cuidados intensivos, y luego te formaste en el extranjero en trasplantes. ¿Eso es accesible a la población? Mira, tristemente no, Juana. La escuela pública está subsidiada y eso sí permite que muchas personas, muchos estudiantes, hombres y mujeres que salen de preparatoria puedan entrar en una carrera de medicina. Pero esto viene a abonar a este gran número que ya mencionaste. Luego el plan hacia adelante que sigue, aplicar a una residencia médica que solamente unos cuantos, 30% va a tener acceso a esta especialidad. Luego viene una complejidad porque también estos médicos especialistas van a llegar a un mercado sobresaturado. ¿Por qué razón? Porque los médicos especialistas se van a lugares donde hay infraestructura médica. O sea, no se van a los pueblos, se van a las grandes ciudades donde ya está saturado de ellos mismos y terminan haciendo medicina general. Bueno, pues para platicar y profundizar sobre ello hemos invitado al doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Germán. Doctor Germán Fajardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Health Café. Germán, en esta discusión sobre el sistema de salud, donde la medicina se ha hecho una medicina curativa, tardía, hemos conversado en múltiples foros sobre la necesidad de tener una medicina de primer contacto más eficiente, más robusta. ¿Consideras que el médico general es el pilar del futuro de la salud en México? Un gusto poder estar con ustedes y platicar estos temas tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, Fernando, Juana,
el médico general debería ser el pilar del sistema de atención, ¿no? No lo ha sido, a pesar, digamos, del discurso, ¿no? Oficial, no solo en nuestro país, desde 1978 con Alma Ata, Salud para Todos, donde esto se basaba en atención primaria, ha sido una cuestión, como yo decía, discursiva, ¿no? No ha sido una cuestión en los hechos. Para desgracia, diría yo, no solo del médico general, no solo de quien termina una formación profesional en el área de la salud, particularmente medicina, sino del propio sistema de salud, porque sigue siendo un sistema totalmente curativo, totalmente hospitalario, donde el médico, donde el estudiante se forma como médico en los hospitales, ¿no? Y aspira, por supuesto, a pertenecer a ellos mismos cuando termine. La formación del propio estudiante en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar, es muy escasa por múltiples razones. Tampoco es una cuestión nada más de deseo, digamos, de las escuelas de medicina. Sin lugar a dudas es algo que tenemos que fortalecer mucho más hacia adelante. Platicábamos con Fernando al comienzo de este episodio sobre los casi 30,000 médicos que se quedan afuera de las residencias cada año. ¿Qué responsabilidad recae en las universidades y en todo el sistema de formación médica del país? Es una gran responsabilidad, yo diría, no solo de las instituciones de educación superior, que por supuesto que sí, sino también de los sistemas o subsistemas de salud, también, por supuesto, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, porque no somos una cuestión aislada, ¿no? Debemos ser y debemos de vernos como una cuestión integrada, que no ha sido posible, desgraciadamente, con el paso de los años, pero es una responsabilidad absolutamente de todos. De parte de las instituciones de salud, no hemos sido capaces de darles, las instituciones educativas, no hemos sido capaces de darles a los alumnos otras opciones, las cuales existen de manera muy sólida, de manera muy importante. Y hay escuelas de medicina, hay universidades que sí les dan esta orientación, estas opciones a los alumnos, no necesariamente orientaciones clínicas, digamos, de especialidad, ¿no? Sino también cuestiones clínicas, cuestiones de investigación, cuestiones de formación de recursos humanos, de administración, de manera general, pero no solo estas. Así que el alumno debe entender que hay muchos caminos dentro de la propia medicina. Nosotros decimos que la medicina es tan amplia que va de la A de la antropología a la Z de la zoología, ¿no? Y en cada una de las letras del abecedario encontramos opciones para realizar cosas en el futuro. Justamente, doctor Fajardo, en esa amplitud que comentas y también en la amplitud que tienen los retos de la salud en este momento, ¿qué tan actualizadas sientes tú las currículas de la formación médica enfocadas en esos nuevos retos? Por ejemplo, hablamos de oncología como una de las principales causas de muerte y además una de los focos más importantes de gasto médico en salud, de la medicina genómica, de la medicina digital. ¿Cómo están respondiendo las currículas de las universidades a estos nuevos retos? Es una pregunta de lo más provocativa, de lo más oportuna, porque parecería que la medicina siempre va mucho más rápido que la educación médica, ¿no? Y parecería que justamente que el gap que existe entre cómo se realiza la medicina todos los días y lo que enseñamos en las escuelas y facultades de medicina, esta distancia aumenta. Desgraciadamente la currícula del médico, los planes y programas de estudio son muy rígidos y tienen al interior de las propias universidades una burocracia muy compleja para poder modificarse, para poder cambiarse. Y requieren de entrada que pasen ciertos años, que se tengan los primeros egresados de determinado plan, para poder evaluarse y saber qué es lo que se tendría que cambiar. Esta política de las instituciones educativas, yo que respondió en su momento a determinadas circunstancias. Hoy día donde tenemos este recambio tan importante en conocimientos y en tecnología, creo que deberíamos de cambiarla y tener una parte por lo menos grande que se pudiera cambiar, ¿no? Que se pudiera actualizar sin necesidad de tener que ir a todas esas instancias. Tú bien decías de las ómicas, ¿no? Particularmente de la genómica,
pero hay muchísimas cosas, ¿no?, que están sucediendo en el mundo, y no solo parecería que en atención médica en nuestro país vamos atrás, sino también en la formación. Tenemos que ser capaces entonces de movernos mucho más rápidos, de ofrecer un currículo más flexible para tener mejores médicas y médicos en nuestro país. En este contexto del que hablamos, donde 30,000 médicos se quedan cada año sin acceso a una especialidad, y donde la narrativa oficial es que faltan doctores, y coincide con los datos de la OCDE, donde por cada 1,000 habitantes hay 2.4 médicos en México, comparado con 3.5 del promedio de la OCDE. Pero estos médicos están mal distribuidos. ¿Cómo ve la academia, cómo ven las escuelas de medicina un plan, una estrategia para poder desarrollar más médicos, pero también colaborar en este sistema de salud generando la red de profesionales de primer contacto que den atención y soporte a una medicina más preventiva? ¿Cómo ves tú esta visión? Pues mira, es un poco, va ligado, digamos, a todas las preguntas, particularmente a la primera, ¿no? El servicio social en nuestro país tiene más de 80 años, ¿no?, que lo creó el doctor Gustavo Vaz. Sigue siendo prácticamente igual, ¿no? Sigue respondiendo a las mismas necesidades cuando el país ha cambiado de manera muy, muy importante. Esto significa que en 80 años no hemos sido capaces de dar atención médica a los lugares más alejados de nuestro país, que siguen siendo, a través de este programa, digamos, de las universidades, que se atienden millones y millones de mexicanos. Si no creamos los incentivos para que los médicos generales se puedan quedar en estos lugares, digamos, más lejanos, más remotos, si no tienen las posibilidades de desarrollo personal, profesional, familiar, pues va a ser muy complicado que se queden por decreto, ¿no? Hay muchas experiencias internacionales donde los países lo han logrado a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, voy a decir uno solo que ha utilizado Chile, es que los médicos, cuando terminen la licenciatura, este servicio social no dura 1 año, sino puede durar hasta 3. Tienen un buen reconocimiento, digamos, económico, ¿no?, de paga, y también les sirve para entrar a la residencia, ¿no? Si tú haces 3 años en determinada población, tú vas a entrar a la residencia, no a cualquier residencia, ¿no?, a la residencia que más necesite en este caso el país del que estamos hablando. Entonces puede haber diversos mecanismos a través de los cuales podemos incentivar esa atención primaria y podemos mejorar la atención en lugares remotos. Generarles un plan de vida y carrera, ¿no? Probablemente alrededor del cuidado primario como un plan, o también de la innovación, de la administración o de la investigación, porque al final del día estos 30,000 chicos cada año se quedan sin un plan de vida y carrera, y creo que esa pudiera ser una estrategia interesante para poderles desarrollar hacia el futuro, ¿no? Sin duda, es una cosa que habría que plantear, que habría que hacer, y desgraciadamente parecería que ya dejamos ir otros 6 años, ¿no? Sin tener nuevamente un plan, pues digamos, con una visión general, global, de qué hacer con este aspecto tan importante que es la formación de médicos. Bueno, y a pesar de ese escenario, y con el último sorbo de café para agradecerte mucho, doctor Germán Fajardo, por acompañarnos en Health Café, ¿cómo te imaginas el futuro de la salud? Mira, me imagino un futuro participativo, me imagino un futuro donde la gente asuma su papel, asuma su rol. Eventualmente necesitamos una mayor conciencia de la población en el cuidado de su salud, sin lugar a dudas, porque si estamos esperando grandes modificaciones o nuevas modificaciones al sistema de salud, no estamos seguros que vayan a llegar, ¿no? Todos sabemos, todos hemos escuchado, leído, planteado diferentes opciones del sistema de salud hacia la cobertura universal, que ha sido, digamos, un sueño en este sentido, y las modificaciones no llegan, ¿no? Y difícilmente van a llegar con los recursos financieros que se están destinando a salud. Así que yo creo que independientemente de los cambios políticos que puedan venir hacia adelante, sí necesitamos una mayor participación de la sociedad, de las familias, de las personas en el cuidado de su propia salud. De acuerdo. Muy bien, Germán, pues apreciamos mucho el tiempo que nos dedicaste
en esta conversación de Health Café. Sin duda tenemos grandes retos en la educación de los médicos del futuro y también en parte del sistema de salud, cómo atender a la gente en el primer nivel con un enfoque totalmente de prevención. Pues nos toca a todos. Muchas gracias, Germán, por estar en Health Café. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. El futuro de la salud. Bueno, y a propósito del futuro, ¿qué nos traes hoy en el futuro de la salud, Fer? Un tema sumamente relevante y que tiene mucho que ver con la conversación del día de hoy, y es la preparación de los médicos del futuro. Hoy estamos debatiendo sobre si las materias de los currículums, de las currículas académicas de las universidades responden a las necesidades actuales. Bueno, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Donde la tecnología, la medicina digital, la medicina genómica son parte importantísima. Sobre estos conceptos de medicina cuántica y de computación cuántica, ¿cómo van a influir realmente en el futuro? Pues debemos saber que, por ejemplo, este concepto importantísimo que ya existe del gemelo digital permitirá desarrollar un avatar gemelo mío donde podemos hacer intervenciones antes de poderlas hacer en tiempo real. Es decir, el resultado de una cirugía lo voy a poder calcular en un modelo computarizado. Imagínate esos contextos para medicina de batalla o de guerra, para medicina espacial. Luego la película de Alien, ¿sí lo recuerdan? Donde una persona se opera a sí misma. Bueno, ese realmente viene a ser el futuro de la salud. ¿Por qué? Porque van a haber integraciones de medicina digital con inteligencia artificial, con módulos de realidad virtual y realidad aumentada. Hoy los quirófanos van a tener ya acceso, en el futuro próximo los quirófanos van a tener acceso a nuevos modelos, por ejemplo, para reemplazo de cadera o reemplazo de cirugía. La planeación de cirugía maxilar va a poder ser hecha sobre modelos virtuales que ya debemos ir aplicando en los sistemas. Y ese es el nuevo sistema de educación en salud. Fer, un médico que sabe más de tecnología que de medicina, porque esos conocimientos están en una computadora con inteligencia artificial. Mira, más que un médico que sepa de codificación, va a ser la interacción entre ingenieros, bioingenieros, codificadores que van a generar plataformas comunes. Es decir, las carreras de medicina del futuro ya no van a ser solamente un módulo específico de una cosa específica, sino va a ser la integración de múltiples disciplinas para resolver los nuevos problemas. Entonces, la educación en salud del futuro ya no es educación en medicina, es en salud interdisciplinaria. Entonces, estos nuevos modelos de atención vertidos en currículas es el futuro de los nuevos médicos de las siguientes décadas. Bueno, déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Bueno, pues no sé si sé lo que el doctor quiso decir, pero creo que vamos a tener en el futuro médicos como los de las películas de ciencia ficción que tienen una especie de mirada infrarroja y que podrán diagnosticarnos rápidamente para entender qué nos pasa y qué necesitamos. Pero lo que me inquieta más del futuro de los médicos y de su formación es cómo tendríamos que ser los pacientes del futuro. Como dijo hoy el doctor Fajardo, tendríamos que ser pacientes más responsables de nuestra propia salud. Finalmente, me preocupa que con tanta tecnología y ciencia perdamos el toque humano necesario en todo acto de la medicina, de humanismo y de bioética. También tendrá que venir esta currícula de la formación de los médicos. Y bueno, si les gustó este episodio, por favor, denle like, suscríbanse, escríbanos para saber cuáles otros temas quieren que platiquemos en Health Café. Si no entendieron nada sobre el futuro de la salud, recuerden que pueden ir a expansión.mx y buscar la columna del doctor Fernando Castilleja y mi intento de explicación sobre lo que el doctor quiso decir. Los esperamos la próxima semana para tomarnos un café charlando de salud en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.